Y ya lo dejo en pausa. Blanca, bienvenida, bienvenida pues al coloquio que ya estuviste, ¿cuándo fue? Fue el año pasado, este año, el año pasado creo que fue. El año pasado. Sí. Eh, pues ya sabes, pues este coloquio está armado pues por los que nos encanta y vibramos con el tema de la logística, con la cadena de abastecimiento. Y pues este tema particularmente es muy importante y yo diría que es muy delicado dentro del contexto que tiene no solamente para el país, sino para el mundo. El tema de la escasez de conductores pues en el país y en Latinoamérica y en Europa y Estados Unidos está muy vigente. Y lo más fregado es que hay una brecha que cada día más se va abriendo y digamos que el recambio generacional no se está dando a la misma velocidad de los que van entrando. Entonces, digamos que esto debe ser una alerta porque digamos que uno no logra a vuelo de pájaro o a la carrera, eh, más que entender es mirar el impacto que tiene esto en las cadenas de abastecimiento mundiales y en las cadenas de distribución. Entonces, eh, adelante, sé que nos va a dar un contexto muy completo y seguramente de acá nos pondrás a reflexionar con las cifras que nos va a mostrar. Entonces, bienvenida, Muchas este gracias. coloquio es tuyo. Muchas gracias, Luis Eduardo. Muchas gracias a todos por volverme a invitar. Es un honor, de verdad, para mí estar aquí con ustedes. La vez pasada tuvimos una conversación, recuerdo, muy amena, porque yo creo que más que una presentación de lo que se trata precisamente este coloquio es que generemos conversación, discusión, y como acaba de decir Luis Eduardo, que nos llevemos pues temas para analizar y pensar y revisar qué podemos hacer frente a algunos aspectos que se vienen presentando no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Pues les recuerdo que yo trabajo con Defencarga, soy la directora ejecutiva y a nosotros en Defencarga este tema de escasez no solo de conductores, sino de personal operativo en la logística nos viene inquietando a más o menos hace unos 6 años. Desde finales del año 2018 empezamos a notar, primero que todo, una rotación muy alta entre el personal, perdón, que presta sus servicios a las empresas del sector logístico. Y en segundo lugar, entonces veíamos cada vez que se dificultaba más la consecución de ese personal para reemplazar a quienes estaban rotando o se iban del sector. Y esta situación igualmente, pues fue ratificada o ha sido ratificada en diversos documentos de la encuesta nacional logística. Acuérdense que el Departamento Nacional de Planeación hace en nuestro país la encuesta nacional logística cada 2 años y hemos notado cómo cada 2 años que sale la encuesta nacional logística, digamos que en alguna parte de la misma nos dicen que tenemos una escasez de personal en el área logística, no solo desde el punto de vista operativo, sino a nivel general, y que también tenemos escasez en centros de formación para las personas que trabajan en el sector logístico. Entonces nosotros, a raíz de eso, cuando comenzamos con esa preocupación por allá en el año 2018, pensamos que lo mejor era generar una solución para el sector y la solución podría ser a través de semilleros, ¿cierto? A través de semilleros en donde empezáramos a formar personal que nos pudiera prestar servicios más adelante y que qué tan bueno que ese personal llegara formado. Entonces, en su momento, como para contarles un poquito lo que hicimos y luego por qué llegamos a la elaboración de este documento que estamos incluso actualizando este año, en esa caracterización que hicimos en su momento de cuáles eran los cargos que más afectación tenían, nos dimos cuenta que eran cuatro básicamente. En primer lugar, conductores, ese se lleva los honores, ese siempre va a ser el ganador. En segundo lugar, el tema de controladores de tráfico. En tercer lugar, auxiliares logísticos. Y en cuarto lugar, los analistas logísticos. Esas eran las cuatro. Esos son los cuatro cargos y se vienen repitiendo que mayor impacto negativo, digamos, tienen a nivel de las empresas del sector. Entonces nos pusimos a investigar, nosotros en Defencarga tenemos un comité de gestión de talento humano y nos pusimos a investigar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo les generamos capacitación a estas personas, etcétera, etcétera? Y llegamos y nos dimos cuenta que existe un modelo
de formación basado en las destrezas que proviene de una técnica japonesa que se llama Monosukuri. Eso es aprendizaje a través de la repetición de movimientos. Entonces dijimos, pues tres de estos cuatro cargos son de las áreas operativas. Consideramos que podemos formar a estas personas a través de esta metodología. Entonces, esta metodología, digamos que como yo aprendo repitiendo movimientos, aprendo muy rápido. Entonces, una formación que tradicionalmente puede durar 2 meses o un espacio de inducción que para una persona en una empresa puede durar 2 meses, con esta tecnología se reduce a 2 semanas. Los niveles de productividad de los colaboradores, de los que ya están desempeñando la actividad, pero que se ven formados pues, bajo esta metodología basada en las destrezas, se incrementan hasta un 30% y son porcentajes medidos, los hemos medido incluso en algunas de las compañías afiliadas a Defencarga. Y cómo se hace previamente un proceso de selección desde las destrezas para ver si las personas efectivamente pueden o no desempeñar la actividad, tienen las destrezas suficientes para desempeñar la actividad, entonces eso hace igualmente que los niveles de rotación disminuyan. Entonces, ese fue un modelo que comenzamos a implementar. Creamos una escuela de destrezas logísticas. Creo que la vez pasada alcanzamos a hablar un poquito de la escuela. Nosotros esa escuela la tenemos en Medellín, ubicada dentro de una institución universitaria que pertenece al distrito de Medellín. Tenemos una sinergia con ellos e inicialmente comenzamos a formar a los controladores de tráfico y a los auxiliares logísticos. ¿Por qué no los conductores? Porque era un tema que nos demandaba pues una inversión mucho más alta y en su momento fue inversión que salió todo el sector privado de nuestras empresas afiliadas, parte de Fencarga, parte de nuestras empresas afiliadas. Entonces dijimos, arranquemos con estos cargos que posteriormente a medida que vamos llevando a cabo, vamos ampliando el alcance de nuestra escuela, vamos también igualmente podemos buscar soluciones o inversión extranjera con recursos extranjeros o del mismo gobierno para ya formar estos dos cargos que nos hacían falta, que son los de los conductores y los de analistas logísticos. Entonces creamos la escuela, comenzamos con ese personal y ahorita más adelante que vamos hablando, les voy contando pues cómo ha sido el desempeño de la escuela, cómo ha servido, digamos, para mitigar un poco este tema de escasez de personal en las áreas logísticas y sobre todo a las empresas les sirve mucho porque, como les decía, esos niveles de inducción y de formación se reducen considerablemente. Entonces, digamos, eso fue lo primero que hicimos. Como no estábamos formando a los conductores, no pudimos crear ese semillero, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un trabajo de caracterización de los conductores de carga en Colombia? Miremos quiénes son las personas que se desempeñan hoy como conductores en nuestro país, cuál es su nivel de formación, cómo está compuesta su familia, qué problemas de salud tienen, cuál es el rango de edad de estos conductores, qué los motiva o no a permanecer en una empresa, por qué se van de una empresa, por qué hoy ya no tenemos esa aspiración de tipo familiar y generacional a ser conductores de parte de los jóvenes, en fin. Entonces nos dimos a la tarea de hacer ese estudio, de hacer ese análisis para poder entender desde ahí, conociendo quiénes son esos conductores, de qué manera entonces podíamos tratar de atraerlos al sector o de que permanecieran en el sector. Listo. Precisamente cuando comenzamos a hacer esta caracterización, que fue después de pandemia y que ahorita también estábamos hablando con Luis Eduardo y con Andrés, todo lo que pasó, ese boom en la demanda, de ese aumento en el consumo, bueno, todo ese movimiento, alto movimiento de mercancías que tuvimos a nivel, perdón, mercancías no, ese alto consumo a nivel de bienes y de servicios que tuvimos a nivel mundial. Entonces generó que este tema que nosotros lo habíamos vislumbrado solamente en nuestro país, pues no es que fuéramos los únicos, pero comienza a hablarse ya en todo el mundo de la escasez de conductores. O sea, vemos que este problema no es solamente de Colombia ni de Latinoamérica, sino que hace escala a nivel mundial. Entonces dijimos, bueno, revisemos esas cifras de contexto a nivel mundial para que nos demos cuenta cómo está la situación, qué se espera, qué están
qué están vislumbrando igualmente los países, que están creyendo que va a suceder y cómo ellos mismos también van a mitigar esta situación que se está presentando. Entonces, cuando empezamos a investigar, estas cifras nos las entrega el instituto, a ver, por acá lo tengo anotadito, espérenme un minutico. Es El hijo. El IRU, sí, exactamente. Ujú. Entonces, lo que nos dice es que en el mundo, más o menos, aproximadamente existen en total 43 millones de conductores, ¿cierto? Y que los niveles a 2022 por acá, perdón, esto es a 2021. A 2021, la escasez global que teníamos era del 20% de conductores. Pero cuando nos vamos, digamos, esto es una cifra muy alta. Cuando vemos Europa era 17%, Estados Unidos 18%, México 18%. Pero digamos que esta situación se ve agravada cuando empezamos a notar que los conductores con menos de 25 años en el mundo a nivel global son apenas el 5% y que la edad promedio de nuestros conductores es 50 años. Y esto es 2021, pues ya estamos hablando de 53 años porque la situación no ha cambiado mucho. El año pasado nuevamente aparece el estudio y digamos que se mantienen estos niveles de escasez en el mundo a nivel de conductores, repitiéndose casi que las mismas cifras en todos los países. Y esta cifra es muy impulsada sobre todo por China, ese 20%, en donde en China efectivamente la escasez de conductores es del 20%. Entonces, en ese sentido, digamos que no ha cambiado mucho lo que se venía presentando en el 2021 frente a lo que se presenta ahora. La única cosa que ha cambiado es que la presión sobre la demanda de conductores ha bajado un poco en razón a que han disminuido los niveles de consumo, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces es algo que estamos viendo de manera momentánea porque ha bajado ese nivel de consumo tanto de bienes como de servicios. Hemos tenido también alguna problemática dentro de todo el tema de la cadena de suministro. Ustedes saben todos estos problemas a nivel marítimo que hoy en día hacen y nos estaban contando incluso algunas de nuestras empresas afiliadas que los fletes de contenedores volvieron a trepar. Estábamos iniciando el año con unos fletes aproximados de $2.000 y hoy ya se están pagando fletes hasta de $9.500. Entonces, digamos que toda esa problemática también ha influido en esa presión sobre la demanda, pero no es que la problemática haya desaparecido, simplemente que estamos, acuérdense, el año pasado lo llamaban los analistas de aterrizaje forzoso, este año era un poco más difícil, pero se espera a nivel mundial e incluso algunos países comienzan a reaccionar a partir de este año. Entonces, a medida que vaya avanzando nuevamente toda la economía mundial, nuevamente igual vamos a tener esta presión o nuevamente vamos a estar hablando de esa escasez de conductores, sin que podamos, sin que hayamos hecho mucho efectivamente para disminuir la problemática, porque digamos que las condiciones permanecen. Hay algunos temas que no ha sido posible cambiar, entonces esto en cualquier momento se va a volver a presentar. Según también las cifras que nos entrega la Organización Internacional de Transporte, se espera que a 2028 estas cifras se dupliquen de escasez de conductores. Entonces, obviamente vamos a estar hablando de unos números mayores y si la economía mundial comienza su senda de crecimiento, como se espera o nos han dicho los analistas, entonces ahí sí vamos a tener una mayor presión sobre la demanda de conductores. Eh, ¿Cuáles son los principales motivos que incrementan la escasez? Entonces, en primer lugar, la falta de habilidad y experiencia para la conducción. En esto hay un montón de factores asociados, empezando, por ejemplo, por la edad que se exige para poder ser conductor, ¿cierto? Para poder tener una licencia de conducción. En segundo lugar, las condiciones de trabajo son largas jornadas de trabajo, poco descanso, lugares también en carretera no adecuados para su descanso, la lejanía con su círculo familiar, algunos temas médicos que se hicieron muy visibles durante la pandemia y digamos que a nivel país también hemos vislumbrado un tema de salarios que si bien digamos se consideran que no son unos malos salarios para las condiciones a las que están expuestos los conductores son difíciles, ¿cierto?
Recuerden también que a nivel de pandemia se da como un reacomodo en las personas respecto a las actividades que venían realizando, valoran más valoran más tener tiempo libre, valoran más estar cerca de su familia. Entonces, estos temas relacionados con largas jornadas de conducción, recorridos de largos trayectos, etcétera, pues no nos ayudan mucho. En tercer lugar, la percepción de de la profesión. Siempre, y yo creo que todos aún seguimos percibiendo a los conductores como personas que no tienen formación, como personas que a veces no son los mejores conductores, como personas que tratan mal a los demás actores viales, etcétera. Entonces, esa percepción no vuelve atractivo el oficio. Para los jóvenes ahora no es tan atractivo ser un conductor. Nosotros hacíamos el ejercicio, me acuerdo, en la asociación y decíamos, imaginémonos a un conductor de un vehículo de carga y nos lo imaginábamos pues físicamente e imaginémonos a un piloto. E igualmente nos lo imaginábamos. Si ustedes hacen ese ejercicio, miren la percepción tan distinta, solamente desde el punto de vista de imagen, que tenemos de un conductor de un vehículo de carga a lo que tenemos frente a un piloto. Entonces nosotros decíamos, qué tan bueno que desde el sector pudiéramos trabajar en elevar ese nivel de nuestros conductores. Al elevar ese nivel de profesionalización, de formación, etcétera, igualmente se va elevando la percepción que la sociedad tiene frente a ellos y eso puede en algún momento generar que los jóvenes se sientan atraídos para el desempeño de este oficio. Y un tema también difícil que hemos encontrado, si bien las empresas han hecho y siguen haciendo, ahorita nada menos estaba reunida con Cemex, siguen haciendo ejercicios muy fuertes encaminados a atraer mujeres a las labores de conducción, hay mucha dificultad para atraerlas. Precisamente, digamos que también relacionadas con esto que acabamos de ver en relación con las condiciones de trabajo. Las mujeres, muchas son cabeza de familia, entonces no quieren estar fuera de su hogar durante largas jornadas. Muchas de ellas entonces se encargan es, si se sienten atraídas por el oficio, se encargan es de temas relacionados con última milla o de recorridos de trayecto corto que les permitan salir de su casa, pero regresar igualmente a su casa en las noches. Y cuando vemos pues todo este tema de brechas en lo que son sitios de descanso, en lugares dispuestos para el descanso de las mujeres, etcétera, etcétera, no sentirse en ocasiones acosadas y demás, pues sigue habiendo también ahí una brecha importante que cubrir. También cuando nos vamos a revisar cuál es el número de mujeres conductoras que existen en el mundo, alcanza apenas el 6%. Y la diferencia frente es casi de la mitad frente a las mujeres que se desempeñan en las áreas operativas logísticas, que si bien es un número bajito, pues la diferencia entre uno y otro es mucho. En las áreas operativas logísticas, el 11% son mujeres, pero miren que ese nivel entonces es mucho más bajo, se nos va hasta el 6% para las mujeres conductoras. Entonces, en ese sentido, digamos que empezamos o veíamos cómo era ese contexto mundial, veíamos pues o vemos todavía que el panorama no es tan claro y que la situación seguramente se nos va a volver un poco más difícil en los próximos años. Revisando también cifras ya muy relacionadas a nivel mundial, entonces cuando decían cuántas empresas en el mundo tienen dificultades para conseguir conductores o personal operativo en la logística, porque ahí se hizo el estudio un poco más extenso y se fue incluso a esas áreas operativas y nos decían que más o menos el 55% en promedio a nivel mundial de las empresas tienen dificultades para conseguir estos colaboradores. Entonces, digamos que ahí se nos convierte mucho más complejo, se nos vuelve mucho más complejo el tema frente a lo que estamos viendo. Mm, Ahorita veíamos que la edad promedio a nivel mundial de los conductores es de 50 años, o era para el 2021 de 50 años. Este documento lo estamos actualizando, cuando lo tengamos listo, se lo voy a compartir a Luis Eduardo para que igualmente se los haga extensivo a todos ustedes. Cuando hacíamos el estudio en nuestro país, acá en Colombia, encontrábamos que la edad promedio era de 42 años, pero hacíamos también un hallazgo muy interesante y era que el 18% de los conductores eran personas mayores de 60 años, o sea, algunos muy próximos a la jubilación a la edad de jubilación por lo menos, o incluso algunos ya habían llegado a la edad de jubilación, pero por cualquier razón o porque no tuvieran las semanas o porque querían seguir trabajando y demás, seguían prestando el servicio. Entonces, ese 18% es un número muy alto
cuando uno se va y lee también documentos, hace investigación de campo con las empresas y demás, nos dicen es que se vienen pensionando muchos conductores y el número de los conductores que ingresan no alcanza a suplir ese número de conductores que se van. Hay una cifra, un datico que yo tengo por acá que a mí me llama mucho la atención, hablando de todo este contexto y de cifras, y lo trae el Registro Nacional de Despachos de Carga en Colombia. Entonces, o sea, le estamos tratando de buscar de dónde viene, pero miren, hasta junio 30 del año pasado, en Colombia, 152 mil vehículos de carga habían realizado por lo menos un viaje. Acuérdense que hasta agosto del año pasado no se registraban en el RNS los viajes urbanos. Entonces aquí seguramente no están camionetas ni muchas de las turbos ni nada, sino pues ya vehículos de sencillo, pero sencillo grande en adelante, ¿cierto? Pero este año, para la misma fecha, hay apenas 140.710 vehículos que han hecho por lo menos un viaje. Entonces ahí tenemos una diferencia de 12.000 vehículos que no sabemos dónde están, que no sabemos por qué no han realizado por lo menos ese viaje. Entonces, ¿qué queremos? Pues investigar desde la asociación. Hay muchos, ustedes saben, que han sido objeto pues de ese proceso de matrícula, deficiente matrícula por no cumplir con los requisitos exigidos para el registro inicial. Puede ser, entonces, que no estén registrando en el RNS y se hayan dedicado a la informalidad o a hacer, no, es que ya no hay recorridos que no se registren en el RNS, todos tienen que registrarse porque los urbanos están. O puede ser flota que se ha chatarrizado, pero cuando vamos a mirar los números, pues tampoco la encontramos tan alta. O puede ser que son flotas que estén sin operar por cualquier razón, o porque no hay conductores, o porque no hay la suficiente carga, pero de todas maneras es una brecha alta, es una brecha que vale la pena pegarle una estudiadita, porque pues puede ser que algunos de esos vehículos, no vamos a decir que los 12.000, pero algunos de ellos no hayan realizado al menos un viaje durante este primer semestre del año en razón a que no tengan conductores, ¿cierto? Entonces miren que son cositas que uno se va nutriendo de muchas partes, de datos, de investigación, de conversación con todos ustedes para ir entendiendo lo que pasa. Bueno, ya cuando nos vamos, entonces ahorita, como les decía, ahí me salió un poquito a la caracterización. Entonces encontramos que las empresas a partir del año 2021, a raíz de la escasez que se empieza a presentar, flexibilizan un poco los requisitos para el ingreso de los conductores a ser o a formar parte de sus empresas. ¿Por qué? Pues por la dificultad que tenían en conseguir estos conductores. Entonces, antes del 2021 siempre se exigía para las empresas, aquí estamos hablando de conductores que son empleados de empresas, no de terceros, la caracterización la hicimos solamente para ellos. Entonces, estábamos hablando que esos conductores tenían que tener su bachillerato terminado, pero ahora les exigen apenas una educación media, que es hasta noveno grado, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que veíamos esa flexibilización y en otros requisitos, pues que más adelante podemos ver, a ustedes luego los miran acá en el documento. Entonces, normalmente los conductores de tractocamión, ¿quiénes son? Personas entre 30 y 60 años, quienes están en el rango de 45 años o más, que son aquellos que tienen mucha experiencia, son también los que presentan mayor número de siniestros viales. Pero aquí no tenemos, en los siniestros viales de estas personas, pues en la mayoría o en promedio de 45 años, no se presentan con víctimas, ya sea fallecidos o lesionados, son más que todo choques, pues daños a infraestructura, daños a otro vehículo, daños en una empresa, pues en un centro de distribución, etcétera. Y esto debido a la falta de confianza, pero los accidentes que se presentan con las personas, sobre todo los menores de 35 años, ahí sí tenemos unas consecuencias más delicadas e incluso fatales, porque la mayoría de estos accidentes ocurren por exceso de velocidad. Entonces ahí ya no tenemos exceso de confianza, sino exceso de velocidad y el exceso de velocidad pues es mucho más fatal o mucho más grave.
en este caso, que el exceso de confianza. Entonces, eso también, digamos que es importante tenerlo en cuenta. Las empresas normalmente para contratar a estos conductores les exigen que tengan mínimo 3 años de experiencia. Y los conductores de camión son unos conductores un poco más jóvenes, ¿cierto? Y el comportamiento a nivel de siniestros viales es muy parecido y la experiencia mínima que se les exige es de 1 año. El núcleo familiar de nuestros conductores la mayoría son casados, sus familias tienen una familia compuesta pues por su esposa y 2 o 3 hijos. Hay algunos solteros y aquellos que son solteros viven pues con sus padres, algunos hermanos y muchas de sus familias dependen de los ingresos de los conductores. Entonces, también estos niveles o esta composición familiar también es importante a nivel de las empresas para generar movilizadores de permanencia al interior de las empresas. ¿Por qué? Porque miren que en los últimos años también hemos visto un incremento en el número de personas que viven solas, no solo a nivel de conductores, sino a nivel de todas las personas que trabajan en las áreas operativas logísticas. Entonces, estos niveles que antes eran inferiores al 10%, ahora están llegando más o menos, estas cifras nos las compartió ARL Sura, están llegando más o menos al 28%. Entonces, las cosas que una empresa le puede ofrecer a una persona que vive sola, obviamente tienen que ser distintas a las cosas o a esos movilizadores que se le puedan ofrecer a personas que vivan, ¿cierto? Con sus hijos, con su esposa o con sus padres. Porque entonces yo le voy a decir, el día de la familia, pues si yo vivo solo, digamos que eso no me va a mover tanto como me puede mover cualquier otra cosa, por ejemplo, acceso a un gimnasio, pues supongamos cosas así. Entonces, esas son cosas que igualmente tenemos que tener en cuenta al interior de las empresas o cuando estemos hablando con los conductores para poder entender muy bien cómo está compuesto su núcleo familiar para poder generarles condiciones que efectivamente los atraigan al interior de las empresas y que pues les permitan a las empresas poder suplir esas faltantes de personal de conductores. A nivel de condiciones de salud, también después o durante la pandemia nos dimos cuenta que muchos conductores tenían problemas de enfermedades crónicas que no habían sido detectadas, a veces por falta de exámenes médicos y demás. Entonces, esto acrecienta un poco más todo ese fenómeno de escasez. O sea, todo esto que estamos viendo, digamos que algunas cosas nos sirven como movilizadores para que ellos permanezcan y otros lo que hacen es que nos ahondan esa escasez que tenemos. Entonces, muchos conductores con hipertensión, muchos conductores con diabetes, muchos conductores en condiciones de obesidad, muchos conductores con lumbago, condiciones que no habían sido tratadas, que en su momento, recuerden, durante la pandemia tenían unas restricciones mayores para la movilización respecto a las personas que no tenían estas condiciones de enfermedad crónica. Entonces, algunos de ellos simplemente se retiraron del sector, se adecuaron a llevar a cabo o a prestar otros servicios, otros continúan, pero pues ya haciéndose unos controles y unos chequeos mucho más exigentes por, digamos, todas las consecuencias que esto puede traer a nivel de conducción. Y un tema que también hemos encontrado nosotros desde FENCARGA con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Comité Empresarial de Seguridad Vial al que pertenecemos, hacemos algunos puntos seguros en las vías al año. Hacemos más o menos entre 7, 8, 9 puntos seguros y en algunos de ellos hemos medido con una tecnología de una empresa española los niveles de estrés de los conductores. Y todos los conductores a los que les hemos medido ese nivel de estrés se encuentran efectivamente estresados. Entonces, miren que las dificultades, o mejor dicho, esos temas asociados a la prestación del servicio que veíamos al principio, realmente sí existen y realmente les generan estrés y realmente les generan fatiga a los conductores. Y por eso ese tema que hablábamos ahorita generacional familiar se ha ido perdiendo porque muchos de los padres dicen, yo no quiero que mi hijo se someta a esto, yo no quiero que tengan que desempeñar esa actividad tan difícil que yo estoy desempeñando, quiero brindarles un mejor futuro a todos ellos. Bueno, aquí vemos pues cuál es el nivel de educación que ya lo habíamos visto y vemos pues algunos eh, programas de capacitación que llevan a cabo las empresas. También en esta caracterización que llevamos a cabo veíamos cuál era el tipo de contratación y salarios. Esto pues
más que todo para ustedes. Ay, ¿qué le pasó a mi mouse? Esperen un momento. Para que ustedes pues le peguen una leidita. Estos salarios obviamente pues los pueden actualizar con base en el salario mínimo actual, porque como les dije, esto se hizo, estas cifras sí son de 2022, no de 2021. Y para ese momento, y todavía se nos viene presentando ofertas para nuestros conductores para que vayan a prestar el servicio en otros países con unos salarios significativamente mucho más altos de los que reciben acá en el país. Aquí digamos que están establecido ese promedio en cada uno de los países que en ese momento y que todavía siguen ofreciendo plazas para nuestros conductores. Hoy en día, digamos que entra un nuevo país a ser parte de este grupito que teníamos acá y es el Reino Unido, en donde la escasez de conductores en Europa es el país que tiene un mayor nivel de escasez de conductores en este momento. A nivel de Asia, pues como les dije, es China, pero Japón también viene presentando unos niveles muy altos de escasez de conductores. No sé si han tenido oportunidad de ver un video que hay por ahí en las redes en donde ellos han empezado a generar varias soluciones, teniendo en cuenta pues autonomía y demás, para poder suplir a esta escasez que se nos viene presentando a nivel mundial. En Colombia, los niveles de escasez en este momento, según pues son mediciones, pero digamos no tan técnicas, tenemos que ser claros, no son tan técnicas, están en este momento alrededor del 7%. Como les decía, estas mediciones, espérenme, yo les muestro por acá una grafiquita, déjenme, yo la bajo. Estas mediciones o este tema de escasez actual está siendo, o la demanda, perdón, la presión ha disminuido en razón, ay, yo miro si es a la situación económica que venimos viviendo con unos menores niveles de movilización de cargas. Y aquí lo tengo. A ver, yo se los muestro. A ver, también volate. Les dejo de compartir y por aquí vuelvo a compartir. Se me hizo. Acá está. Esta foto. Nosotros también en Defencarga tenemos una herramienta que llamamos modelo de oferta vehicular. Acá tenemos un errorcito en esta última cifra de utilización del parque, pero entonces medimos la disponibilidad de la mano de obra. Entonces decimos que en este momento está en 1,10%, casi pues lo que estábamos hablando del nivel de escasez de conductores que tenemos en este momento en el país y se espera que para 2028, como les decía ahorita, como se presenta también a nivel global, ese nivel de escasez que tenemos hoy del 7, pues aquí nos sale 10%, eh, pueda verse duplicado frente a lo que tenemos hoy. Les voy a mostrar igualmente cómo hacemos esta medición para que ustedes pues tengan como una idea. No la he abierto, espérenme un minutico. Esto está por acá. Les voy a mostrar la fórmula, pues para que ustedes vean que no es algo que nos inventamos. La veo acá. Espérenme un minutico, por favor. Sí. Entonces, esta disponibilidad de mano de obra establece el número de conductores disponibles para cada vehículo destinado al transporte terrestre de carga en Colombia. Aquí tenemos en cuenta solo los conductores que tienen licencia de 3S3.
¿Por qué lo hacemos con ellos? Porque los vehículos 3S3 movilizan en el país el 64% del total de la carga. Por eso es que nos da esa diferencia cuando decíamos ahorita, el global es 7%, cuando nos vamos a conductores de tractocamión es más o menos el 10%. Entonces aquí tienen los Clarita, parámetros. Sí, Clarita, discúlpame que yo tengo una pregunta justamente sí, respecto a eso. sí, Resulta que cuando uno va a ver, y he como sondeado con algunas personas que les gustaría ser conductores de camión. sí, Em, pero lo primero que me dicen es, nada más sacar esas licencias sí, es muy costoso. sí, O sea, una persona que tenga una educación media, como tú lo estás diciendo, hasta noveno, pues sí, sacar, si no estoy mal, eso va como, o sea, entre el curso y la licencia y todo lo demás son como 3 millones de pesos. sí. Entonces, 3.500.000 incluso este año. imagínate, Ujú, eso es lo que me han dicho, exactamente. Entonces, nada más sacarle esa licencia ya les cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo, pues, mm, y endeudarse y todo para eso. Luego, ya los conductores, digamos, las ofertas para conductores piden una experiencia mínima de 3 años, no sé qué. ujú, Entonces decía yo, me voy a meter en sí. a sacar esa licencia de 3,5 millones para que, y para que luego ni siquiera, usted tiene experiencia. No, no, entonces no puedes, o sea, Ujú. entonces digamos que no es solamente la escasez de las ganas, porque el que quiere tampoco puede acceder. Tienes toda la razón, Marta. Efectivamente, incluso aquí al final del documento está en la parte de las conclusiones, efectivamente eso. Y lo que nosotros venimos recomendándoles a las empresas afiliadas a Defencarga, pues y a las empresas del sector en general, es que establezcan al interior de sus organizaciones un plan carrera, ¿cierto? Yo no sé si ustedes conocen a TDM. TDM, por ejemplo, no recuerdo, hace cuánto tiempo fue que implementó su plan carrera. Y esta semana que estaba hablando pues con el gerente me decía, del total de conductores que tenemos de flota propia en este momento en la compañía, de vehículos tractocamiones de los 3S3, el 65% provienen del plan carrera. ¿Cómo fue ese plan carrera? Como dices tú, Marta. Yo quiero ser conductor, venga, yo lo recibo en mi empresa sin ni siquiera tener una licencia, ¿cierto? Yo le presto el dinero para que usted haga el curso, saque la licencia y lo empiezo a formar aquí dentro de la empresa. Ellos tienen unos conductores formadores, entonces los empiezan a formar. Entonces, las primeras operaciones que hacen en un mismo patio, las otras operaciones que hacen ya, por ejemplo, de puerto a un centro de distribución. Y así a ellos los van llevando en todo ese tema de plan carrera. Posteriormente, listo, veo que usted ya está listo para salir a vías nacionales, bueno, después vías dentro del mismo municipio, luego vías nacionales, en vehículos pequeños. Luego ya han adquirido una curva de experiencia, entonces dice, está listo para aquí, ya para subir de la licencia de vehículo 2 a vehículo 3, vuelvo y te financio, ¿cierto? Porque hay parte que lo financian, como les decía, prestándoles el dinero todo, o hay parte que le dicen, te presto una parte del dinero, eh, y la otra me la pagas, comprometiéndote a estar en la compañía durante tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, esas son condiciones de, llamémoslas flexibilización, que tienen que tener en cuenta las empresas para contratar sus conductores, porque es que o si no, nunca le vamos a dar la oportunidad a los nuevos, y ese tema de costo de la licencia lo hemos llevado a varias mesas de trabajo con el gobierno para mirarla incluso el año, es que ya no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado. Nosotros con Automóvil Club de Colombia, que es acá en el país el representante de la Federación Internacional de Automovilismo, y ellos a su vez agrupan a las escuelas de conducción, le llevamos al Ministerio de Transporte en ese momento la propuesta de que había unos dineros en las cajas de compensación que podían ser destinados, obviamente se necesitaba pues una reglamentación, que podían ser destinados a financiar a estas personas que querían ser conductores, y estos recursos pues podían ser, no eran préstamos, sino
recursos que tenían las cajas, utilicémoslos para ellos y vamos a alimentar de mano de obra uno de los sectores que más lo requieren. En ese momento, pues, sí, dale, Marta. Tranquila. No, 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 tranquila, termina tu idea, No, que en perdóname. ese momento pues no fue bien recibida, pero pues digamos que estas conversaciones son buenas por eso, porque recuerda uno esos proyectos que no se dieron, pero pues ahora hay de todas maneras un nuevo gobierno, no tan fácil de llevar, pero podemos revisar si nos reciben esta propuesta, ¿cierto? Porque es que ese tema hoy en día es fundamental, ese tema del costo de la licencia es dificilísimo. Adelante, Y Marta. los años de experiencia, ¿no? Y los Además, o años de sea, es que experiencia. la experiencia. Sí, espérame, yo tomo Otra cosa que a notica mí para que no se me olvide. Sí, dale, yo voy tomando aquí notica. otra cosa que me parece importante mencionar, Clarita, y es que eh, muchas de estos conductores inclusive venían pues de un sector muy informal, que pues hace pocos años venimos en la formalización de ese sector. Entonces, muchos de ellos son conductores de taxis, son, bueno, en fin, y que ya digamos que están inclusive hasta por encima de esa media que tú estás hablando de los 50 y tantos años, Sí. pero que sí, pero necesitan seguir trabajando porque no ahorraron ni para una pensión, ni para, o sea, no ahorrar, porque como esos trabajos son del día a día, Ujú. y muchos de ellos no tuvieron el acceso, no se les exigía en su momento estar vinculados a su seguridad social, pues hoy tienen que seguir pues, eh, Sí, trabajando hasta que trabajando. el cuerpo aguante, digámoslo Ujú, así. sí, qué Y pesar, pero una sí. persona, y una persona con 62 años, eh, que no tenga que hacer, digamos, la labor de carga y descargue, porque pues, yo creo que Ujú. allí sería otra cosa, pero que sea solamente dedicado a la conducción, pues sí podría seguirse desempeñando, pero solamente por el hecho de la edad también son descartados. Bueno, todas esas cosas, muy bueno, Marta, que nos las cuentes, porque entonces se trata no solamente, cierto, de las empresas decir o de nosotros estar diciendo tenemos escasez, escasez, sino como identificar esos puntos que en algún momento se pueden flexibilizar y una vez flexibilizados nos pueden aumentar la oferta de conductores que tenemos en la actualidad. El tema de, yo sé, el Sí, tema de licencia es un tema clave. El tema de experiencia que tú nos dices, tenemos que empezar a revisar cómo lo podemos, o sea, de qué manera podemos generar una disrupción en ese tema, en ese sentido, para que, bueno, está bien, yo no le voy a dar un tracto camión con una mercancía que cueste más de 1.000 millones de pesos a un muchacho que no tiene experiencia, pero yo sí le puedo dar otras cargas y lo puedo poner a manejar otro tipo de vehículo, ¿cierto? Entonces es también las empresas entender ese rol social que se tiene de no solamente venga y produzca, pues en ese sentido, sino venga que yo lo puedo llevar en esa curva de aprendizaje y llevándolo en esa curva de aprendizaje, obviamente en un futuro va a ser mejor para la empresa. ¿Por qué? Porque se formó no solamente desde el punto de vista de conducción, sino desde el punto de vista de cultura y valores de cada una de las empresas y seguramente pues va a prestar o va a poder prestar un mejor servicio. Ese tema. Y lo que tú dices de los conductores mayores de 62 años, ese tema sí lo hemos notado y ahí las recomendaciones que hacemos y que incluso les ha hecho la misma ARL Sura, porque en varias reuniones nosotros hablo de mucho de ARL Sura porque tenemos una sinergia con ellos desde el punto de vista de seguridad vial, entonces ahí tocamos todos esos temas y lo que les recomiendan es un adecuado seguimiento médico a estas personas, pues no solo a ellos, sino a los de todas las edades, para que no tengamos enfermedades de base, para mejorar los niveles de alimentación, de descanso, de sueño y todas esas cosas. Entonces yo creo que son recomendaciones que podemos ir empezando a socializar todos, como tú, las que tú nos haces en este momento, podemos ir empezando a socializar entre las empresas e ir generando como esa campaña, digámoslo así, de venga, pues que no nos quedemos tanto, sino que también generemos opciones para estas personas que se quieren formar. Nosotros también hace 2 años, queríamos generar en sinergia con Zona Logística, queríamos hacer pues también ese semillero de conductores, es que ese proyecto es de los que uno tiene ahí como que no arranca, pero toda la vida se lo ha soñado
Entonces, incluso alcanzamos a visitar varios municipios de acá del departamento de Antioquia, porque ustedes saben que los muchachos que se gradúan de su bachillerato en el campo, pues muchos de ellos no tienen opciones de estudiar, de irse a la ciudad a estudiar o de estudiar desde el punto de vista virtual, o sea, las opciones son menores que para los muchachos de la ciudad. Entonces, alcanzamos a hablar con varios alcaldes para ver si podíamos implementar ese tema de reclutamiento para estos jóvenes que estuvieran terminando su educación y poder traerlos a empezar pues a estudiar acá, a ser parte de los semilleros. Eso fue el año pasado. Lo que pasa es que ahí comenzó pues como el tema de crisis económica del sector, entonces lo dejamos congelado porque lo que tenían que hacer las empresas era pues obviamente patrocinar a estos muchachos para que vinieran, o sea, pagarles por lo menos un salario. Mirábamos y como aprendices mirábamos pues la figura como los pudieran contratar. Ellos se iban formando, tenían una formación, llamémosla teórica, luego venía una formación práctica, expedición de licencia y ya ingresaban a la empresa. Entonces estamos pues todavía, Clarita, digamos, con ese proyecto ahí, esperando que las condiciones mejoren. Dale, Marta. además que tú estás nombrando una cosa clave en todo esto, y es el tema de cómo es la educación en Colombia y las aspiraciones que se tienen. Entonces, digamos que todos en Colombia aspiran a terminar sus estudios, se emplean, pues, digamos, en lo primero que les aparece, pocos continúan con sus estudios tecnológicos y técnicos, y lo que sueñan es con un cartón de universidad, así sea una universidad, digamos, no muy reconocida o digamos, pues no quisiera llamarlas pues como de menor nivel, pero digamos que no una universidad de las grandes que les podría ofrecer otras oportunidades, sino pues por lo menos cualquier universidad. Entonces, eh, ¿qué es lo que veo yo que está pasando? Que además, como yo ya tengo una tecnología, como ya tengo un técnico, eh, no quiero ser parte de esa base. Y resulta que es que para que funcione la sociedad necesitamos del albañil, el señor que recoge la basura, del señor y en este momento, pues hablando de logística, del conductor y el del auxiliar logístico, ¿no? Entonces, digamos que se ven en el mercado como profesiones de tercera, cuando son básicas y son fundamentales para el crecimiento mismo del sector. Entonces, yo no sé si es que también han hablado con la parte de educación, empezando por el mismo SENA, empezando por todas estas entidades que se preocupan por además formar gente en esas actividades básicas que también son clave, o si no nos Ujú. vamos a quedar con puros arquitectos y quién va a construir el edificio. Exactamente, tienes toda la razón. Sí, nosotros hemos hablado desde Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación para abajo con todo el mundo frente a esa situación. E incluso el año pasado, pues dentro de los múltiples escenarios que compartimos con otras entidades, la Cámara de Comercio de Bogotá, lo empezó en Bogotá y deberíamos replicarlo a nivel nacional, creo. Empezamos a hacer unas visitas a los colegios en Bogotá, a los colegios públicos en Bogotá, precisamente mostrándoles la importancia de la logística, pero no solo, como dices tú, la importancia del ingeniero, ¿cierto? Pues del jefe de logística de una empresa, sino de todas esas actividades alrededor de la logística y de las posibilidades que tenían de formación en esas actividades alrededor de la logística. Lo que no tengo es datos de esa, pues como de esas visitas que se generó, voy a pedirlos porque me parece también importante conocerlos y revisar si efectivamente sí sirvió o no, porque es fundamental que la gente conozca. Si la gente no conoce las cosas en las cuales, en las actividades en las cuales se puede desempeñar, se queda simplemente con esa percepción de que yo tengo que estudiar una carrera profesional y nada más, que es como lo que estamos, pues lo que nuestra sociedad nos transmite generación tras generación. Pero por eso es importante darles a conocer todas esas otras actividades. Y como les decía también al principio, mejorar el nivel de percepción
que tenemos de la actividad de conductor y de las actividades logísticas. Todos ustedes yo creo que son logísticos y todos ustedes son, no, la logística, no, pues o no, no todos, pero muchos. La logística no, esto es una labor 7 por 24. No, esto es horrible, uno no descansa, esto no tiene, pues uno no se puede dedicar a la familia, ¿cierto? Esos tipos de comentarios que pueden ser ciertos o puede que no, pero van generando sesgos y van generando esos niveles de percepción en las personas. Entonces, ay, no, yo no voy a trabajar en logística, qué horror. Eso se ve, pues, que a uno lo llaman a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana todos los días. O yo no voy a ser conductor, qué horror. Obviamente, pues, lo que está sucediendo ahora con los bloqueos no nos ayuda, porque es que la calidad de vida de los conductores es muy difícil en nuestro país igualmente. Yo les decía, los salarios de ellos no son malos, pues no son muy bajitos, pero tampoco digamos que son los más altos para todo ese nivel de riesgo al que ellos están expuestos, porque desde el mismo momento en que cargan la mercancía, en nuestro país están expuestos a hurtos, están expuestos a extorsión, están expuestos a secuestro, están expuestos a fallas en la infraestructura, están expuestos a bloqueos de comunidades. Estaba mirando ahorita el dato. A junio de este año van 667 bloqueos en el país y en julio se nos van a ver aumentados impresionante porque todo este julio diariamente hemos tenido entre 6 y 7 bloqueos en todo el país. Entonces, miren que son situaciones complejas. Entonces, en lo que podemos hacer, mejorar esa percepción, mostrarles lo que es la logística, la importancia de la logística, las cosas buenas de la logística, cómo le aporta la logística no solo a la economía, sino a la vida de las personas. Eso lo tenemos que hacer. Y estos otros temas, pues ir mirando desde ya la parte de trabajo como gremio, como sociedad, como exigiéndole a las autoridades cómo lo podemos mejorar para que efectivamente ellos pues no estén sometidos a estas condiciones que en ocasiones son muy difíciles. Acá en el documento, entonces también, digamos, como les decía ahorita, esos movilizadores de permanencia son importantes. Es importante conocer cuál es su núcleo familiar, qué les gusta, qué no les gusta, qué valoran, qué no valoran, para poder realmente entregarles cosas que les sean de utilidad, ¿cierto? Porque si yo le voy a entregar unas boletas para ir a un parque a una persona infantil, a una persona que no tiene hijos, pues obviamente eso no lo va a valorar y lo va a llevar a estar buscando siempre como la movilidad dentro del área laboral. Aquí finalizamos entonces el documento diciendo cuáles son los retos y oportunidades que tenemos, no solo desde el punto de vista de nuestro país, sino desde el punto de vista nacional. Y pues ya lo hemos ido comentando con Marta. Son temas de flexibilización en las condiciones de ingreso a las compañías, son temas de generar acuerdos para poder ayudarle a las personas a la expedición de esa licencia de conducción, es mejorar la percepción del oficio que se está desempeñando. Es igualmente importante las empresas que sientan porque los conductores hacen parte efectivamente de su plantilla, porque en muchas empresas también uno ve como conductores por un lado y el otro personal por el otro, no, que efectivamente ellos hacen parte de esa cadena de abastecimiento y caracterizar muy bien la población que cada empresa tiene de conductores para poder a su vez generarle respuestas y niveles de, pues no solo salariales, sino de bonificación que a ellos les sean de utilidad. Entre algunos de esos temas que pudimos vislumbrar en las empresas, entonces miren, por ejemplo, acuerdos de negociación salarial, actividades de esparcimiento mensual para esos temas de estrés que veíamos ahora, información continua de la empresa, ellos lo valoran mucho. Hay una buena práctica de una de nuestras empresas afiliadas y es que el gerente de la compañía llama a los conductores cuando están cumpliendo años, o sea, cada año reciben la llamada del gerente, igualmente se comunica con las esposas, igualmente se comunica con los hijos, entonces así las personas se sienten valoradas, se sienten que efectivamente hacen parte de una organización. Capacitar al personal administrativo en comunicación asertiva para que con los conductores siempre tengamos un diálogo constante y continuo y no sea, digamos, un relacionamiento basado como en el choque. Lo que les dije ahorita es que a veces se les pueden generar incluso a ellos operaciones más cercanas a su familia o cuando están próximos a fechas especiales como el Día de la Madre, el Navidad, etcétera. Entonces, con las áreas de operaciones de las compañías, tratar de que tú vives en Barranquilla,
yo voy a organizar para que este fin de semana tú vayas y descargues en Barranquilla y puedas pasar con tu familia. Son cosas a veces no tan difíciles de hacer, pero que los conductores los valoran mucho. Ese acompañamiento de conductor padrino, como les decía ahorita, hay conductores que son formadores, entonces se los puede acompañar con ese conductor padrino. Trabajar mucho el tema de seguridad vial, muchísimo, muchísimo, es un tema fundamental para nuestros conductores. Este año, por ejemplo, se nos ha aumentado la cifra de conductores fallecidos en un 10% en transporte de carga. Esos son noticias muy tristes, pero más triste es que el 88% de esas muertes sean o tengan como causa hipótesis probable temas relacionados con el comportamiento, por exceso de velocidad, por no respetar señales de tránsito, por adelantar en sitios prohibidos. Entonces es muy, muy importante, es fundamental generar esas formaciones y esa sensibilización a nivel de seguridad vial. Ahí también las empresas, muchas empresas vienen vinculando a las familias de los conductores, entonces sus familias son las que les hacen videos antes de salir de viaje o en las capacitaciones que se les dan y obviamente eso pues a ellos los sensibiliza mucho más. Pagarles a tiempo, pues eso suena muy charro, pero en el sector que a veces es tan informal, ¿cierto? Es un tema fundamental y súper importante para nuestros conductores, generar ese plan carrera como habíamos hablado ahorita y obviamente trabajar en todos esos temas de clima organizacional. Yo creo que los retos y oportunidades son muchas que no nos debemos quedar simplemente diciendo tenemos un 7% en este momento de escasez de conductores promedio, 10% para conductores de tractocamiones, sino mirar todos esos huequitos que podemos ir llenando, todas esas brechas que podemos ir mejorando de cara a que volvamos esta actividad una actividad atractiva para nuestros jóvenes, una actividad también en la que puedan tener permanencia aquellos que, como decía ahorita Marta, por alguna razón pues no hayan obtenido su pensión o les falten algunas semanas, pero ya hayan llegado a la edad, siempre y cuando sus condiciones de salud lo permitan y generando un acompañamiento permanente para todos ellos. Es importante también, digamos, que cuando uno vincula a las familias de los conductores a ese tema organizacional, entonces eso que veíamos ahorita, esos temas generacionales familiares pueden romperse un poquito y que los hijos quieran seguir los pasos de su padre y que también es una actividad en donde desde el punto de vista de responsabilidad social podemos abrirle las puertas a muchos de nuestros jóvenes que hoy no ven tan clara cuál es la oportunidad que tienen para un futuro o que están pensando que por cualquier razón de ubicación económica, etcétera, no pueden acceder a una carrera profesional, pues no tienen otras oportunidades cuando vemos que sí las tienen y son incluso o en este sector encuentran oportunidades de crecimiento y también de desarrollo y la oportunidad incluso de irse a otros países, porque son muchos varios de nuestros conductores los que se han ido a otros países, muchos regresan, no se adaptan a la cultura, pero pues tienen la posibilidad durante cierto tiempo de obtener unos mejores ingresos que seguramente a su regreso pueden invertir aquí para sus familias. Entonces la invitación a todos es, pues, o la conclusión más bien es si efectivamente tenemos un problema de escasez de conductores, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Un problema que si no hacemos nada, vamos a tener unas cifras muy desalentadoras, no en 10 años, sino a la vuelta de la esquina, en 4 años, o se vislumbra que vamos a tener, que se va a duplicar esa escasez de conductores que actualmente tenemos, pero que asimismo hay un montón de brechas que podemos ir mejorando, que podemos ir mm, sorteando simplemente con temas básicos de fomento de la profesión, de mejorar la percepción de la profesión, etcétera, etcétera. Y que los retos y oportunidades entonces para nuestros jóvenes y para otras personas que quieren acceder al sector están ahí dados. Necesitamos del compromiso de todos y de la participación pues activa, no solo del sector privado, sino también en ocasiones del sector público, que a veces con una cosita sencillita, con el cambio de una norma, faciliten el acceso de muchos de nuestros jóvenes o de otras personas a la actividad. Y pues seguir trabajando así esos números no ayuden mucho en esos temas de equidad de género y de inclusión.
no solo para el tema de conductores, sino para todas las áreas operativas logísticas, porque consideramos pues que las mujeres pueden aportar mucho a todo este sector logístico, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, muchísimas gracias pues por haberme invitado el día de hoy a compartir con ustedes. No sé si tengan alguna inquietud especial frente a este tema. Nuevamente le compartiré a Luis Eduardo este documento atrasadito, pero cuando tengamos el nuevo, también se los hago llegar. Y recuerden pues que cualquier inquietud, duda que tengan frente a este tema o cualquier otro, pueden contactarme pues y preguntarme, que ya creo que somos conocidos. Es de Entonces, la no, casa. no, ya me considero de la casa. Entonces, no, cuenten pues con que en cualquier asesoría o apoyo que les podamos brindar, aquí estaremos para hacerlo. Muchas gracias, Luis Gracias. Eduardo, por la invitación. Gracias, Clarita. Muy, pues nos pones a reflexionar profundamente de un tema que uno sabe que existe, pero como que de esas cosas como que se niega uno a aceptar que está ahí. Por acá hay una pregunta de Jairo Contreras. Hola Jairo, ¿cómo estás? Y dice, ¿cómo ven la oportunidad de tren para trayectos largos y camiones para recorridos de última milla? La mejor oportunidad, creo yo. Nosotros en Defencarga, y así lo hemos transmitido a nuestros afiliados, consideramos que la multimodalidad o la intermodalidad se tiene que dar en nuestro país, que tenemos condiciones que podemos aprovechar y que esas condiciones van a mejorar la calidad de vida de nuestros conductores. ¿Por qué? Porque van a ser trayectos más cortos. Lo que nosotros siempre decimos es el camión siempre va a tener que estar en algún punto de la distribución. Va a llegar el camión. Ya miraremos qué tipo de camión, si tracto camión o camión más pequeño, etcétera, pero ahí va a estar, ¿cierto? Entonces, Ujú, lo que cambia es la forma en cómo vamos a hacer la logística. Los recorridos ya no van a ser de larga distancia, sino unos recorridos cortos que, como les decía al principio, que hoy es un tema de brecha frente a las mujeres conductoras, van a permitir que un conductor pueda estar saliendo de su casa y terminando el recorrido en su casa. Entonces, obviamente, eso mejora las condiciones de vida para todos los conductores y también la posibilidad de que otras personas quieran acceder al desarrollo de esta actividad. Em, Bienvenido el tren. Estamos también muy expectantes frente pues, a la nueva licitación que va a salir en los próximos días entre Dorada, Chiriguaná. Estamos muy pendientes pues, de todos esos anuncios que nos hace el gobierno de tren interoceánico y todas esas cosas. Ahí estamos analizando toda esa situación. Estamos muy pendientes de eso. Habrá otros gremios que no estén tan de acuerdo con el tren, sobre todo los propietarios sienten como pues sí, se sienten una amenaza. amenazados, exacto, pero yo creo, como les dije ahorita, que este tema de intermodalidad en nuestro país está todo para darse y lo que nos cambia es la condición logística, recorridos más cortos en vez de recorridos largos y obviamente a nivel de competitividad para el país, pues Ajá. es una oportunidad muy grande. Bueno, ¿algo otra pregunta? Eh, Ahora, escuchándote y viendo las oportunidades que son muchas, pensábamos pues en un tema y es cosas como las zonas de descanso en determinados kilómetros que ya sean públicas o privadas, normalmente carreteras, pues en la G5 tal vez, pero muchas de las carreteras hoy en día no lo tienen y uno ve pues que en el exterior ya existen, inclusive con avisos, usted debe Ujú. descansar en tal parte. Los temas de calidad de sueño, porque no hay sitios donde descansar plácidamente, etcétera. Y hay otro tema que también es, digamos, tal vez lo conoces más y va la pregunta. Sabemos pues que creo que más del 80% son los propietarios de camiones son mononegocios, o sea, son Ujú. pequeños negocios de una o dos acumulas que al final van y cargan en empresa transportadora X, Y, Z, bueno, etcétera. Pero hay un tema de brecha de seguridad social donde Sí. digamos que se ha incrementado el conductor patiero, donde ese sí tiene toda la seguridad social, la ARL, la EPS, pensión, tal. Y normalmente a veces pasa, no sé si ustedes tienen cifras, que llegan a los centros logísticos y
a las empresas normalmente ya se están pidiendo pues que venga con su seguridad social, Sí. pero mandan el patiero y el patiero digamos que es uno, pero 10 camioneros no tienen nada. Entonces, algo importante que debería uno, las autoridades comenzar a legislar es que en la carretera se pida la pila donde venga todo eso y que eso sea un documento de obligatorio cumplimiento. Pienso que eso ayudaría también a que la calidad de la labor y de su seguridad social aplique, ¿no? Mira, Luis Eduardo, la norma existe en el sentido de que las empresas de transporte están en la obligación de verificar que los conductores de los equipos de terceros estén afiliados a la Seguridad Social Integral, ¿cierto? O sea, la norma existe y es obligación de las empresas y en caso que no cumplan con esta obligación, pues ellas pueden ser investigadas y sancionadas por parte de la Superintendencia de Transporte. Eh, de ahí a que las empresas cumplan efectivamente con la obligación, pues también hay una brecha grande. Lo que se me ocurre en este momento que se pudiera hacer, y lo voy a llevar, que la semana entrante tenemos mesa técnica de RNDC, es que de alguna manera el de RNDC, así como se vinculó con la facturación electrónica, el RNDC, Ujú, el Registro Nacional de Despachos de Cargo, ustedes saben que ya está vinculado con la DIAN, con todo el tema de ujú, facturación electrónica, pudiera igualmente vincularse con el tema de seguridad social integral, ¿cierto? ujú, Para que ujú, evitemos ese tipo de comportamientos o pues digamos que la planilla la falsifican. Ustedes saben que esas ujú, planillas hasta las ujú. falsifican. Sí. Entonces, como para evitar ese tipo de comportamientos, lo que pudiéramos hacer es eso, pues pedirle en aras de una mayor protección, ¿cierto? De nuestros conductores, es eso. Verifique cuando usted, empresa de transporte, ponga Luis Eduardo García es quien va a conducir el vehículo que va a hacer este recorrido, el RNC, así como va, por ejemplo, y al RUNT, va a la DIAN, Ujú, también vaya a ese tema de seguridad social, puede ser a la ADRES, no sé, dónde ujú, vaya y ujú, verifique que efectivamente la persona sí está vinculada y que se ujú, pagó pues el mes correspondiente a la seguridad social. Es una buena, me parece, también voy a tomar notica de eso porque me parece una buena idea, porque de ahí, como dije, hay muchas empresas que sí son muy juiciosas y cumplen con la obligación y ujú, efectivamente se revisan si efectivamente están o no afiliados. Pero de ahí a que todas lo hagan, no sabemos. Y pues en ujú. carretera, eso se da para temas de corrupción. Sí, Entonces, mientras sí, electrónicamente lo podamos hacer, creo que se pudiera hacer. Esto es, sí, voy mucho a ponerlo mejor. acá. RNC con el tema de seguridad social. Yo creo que se puede hacer, o sea, no es difícil. Y por ley de Ujú, descongestión, sí. O sea, es que con la ley de descongestión, la información que tenga una entidad del Estado puede ser objeto de articulación, por llamarlo de alguna manera, de ujú, integración mejor con otra ujú, entidad del Estado. Entonces, ujú, es simplemente que hagan un desarrollo. Y ahora ujú, hay un proyecto de ley, un proyecto de resolución, perdón, que quiere mejorar el tema del RNDC, entonces es un buen momento para poder proponer. ujú. Mm, Perfecto, súper, sí. súper. Ujú. ¿Hay otra pregunta? Pues, No, estamos acá. agradecerle a Muchas Clarita gracias. porque muchísimas gracias por tu intervención el día de hoy. Súper importante visibilizar, digamos, los retos tanto desde las empresas como de los trabajadores y Ajá. además pues con todo el gobierno de por medio de las acciones que hay que hacer. Muchísimas gracias, Clarita. Gracias, Marta, muy querida. No, y lo vamos a hacer. Cuenten con eso y como les digo, miren estas ideas tan buenas que han surgido el día de hoy de esta conversación, que lo que pueda, o sea, lo que yo digo siempre es lo que nosotros podamos hacer desde el sector privado, hagámoslo, ¿cierto? Si uno lo puede hacer, Ujú, adelante, hacerlo. Necesitamos al sector público, entonces vamos y le tocamos puertas. No lo logramos, miremos si lo podemos hacer solitos y después vamos y le mostramos la buena práctica y ahí sí de pronto ellos se animan y nos acompañan, ¿cierto? Pero ujú, lo que nosotros no podemos desfallecer es en hacer cosas, ¿cierto? En hacer ujú, cosas que lo que buscamos con eso es un mejor país y más oportunidades para todos nosotros. En síntesis, es
una Colombia más equitativa y más justa para todos nosotros. Y obviamente nosotros que estamos en este campo de la logística, más competitiva, ¿cierto? Porque eso es también lo que todos buscamos y lo que nos exigen en nuestras empresas. Entonces, no, muchas gracias por la invitación. Les quedo viendo los documentos, ya le paso a Luis Eduardo ya mismo, el nuevo cuando lo tengamos listo se los hago llegar y atenta pues a cualquier inquietud que tengan respecto a este u otro tema que ustedes consideren que podemos trabajar con el gobierno, que podemos trabajar desde la agremiación, que podemos trabajar como sector. Bienvenidas todas esas ideas. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Que estén muy Sí, bien. Clarita, feliz noche, muchísimas Muchas gracias y gracias, muchas gracias a gracias. todos, Hasta Excelente. a todos luego. por Súper asistir. bueno. Hasta luego. Que Gracias. estén muy bien. Chao, Muchas Hasta luego, Clarita, gracias. chao. gracias, Hasta gracias. luego. Muchas gracias.